Perdón. Bueno, continuando, tengan todos muy buenos días, hermanos y hermanas, así como también por los amigos que nos honran con su visita y también saludando a todos los amigos que de una u otra manera están conectados a través de la plataforma Zoom para continuar pues acompañándonos en el estudio de la palabra de Dios. Quizás como una breve introducción al tema de esta mañana. El domingo pasado, si ustedes se dieron cuenta, aprendimos en dos frases lo breve que es la vida y cómo nuestra naturaleza humana está conformada y cuál es el fin de todo ello. Porque así lo declara la Escritura, ¿verdad? En esta mañana le daremos seguimiento a este final, o sea, a la vida y qué pasa después de este acontecimiento. ¿Por qué quiero arrancar de esta manera? Esta clase la he dividido en tres partes. Primero, el concepto cultural y lingüístico, que es el que más problemas ha dado hasta el día de hoy. Y por otro lado está, o sea, la parte lingüística, que es la misma etimología de las palabras, que es el origen de las palabras. Después vamos a continuar con el concepto técnico. En este concepto técnico le puse así porque para el expositor es un poquito complicado, ¿verdad? Cuando tenemos que buscar información que vaya acorde con el tema que vamos a plantear. Porque en la mayoría de casos, en la mayoría de literaturas, aún en los diccionarios bíblicos no encontramos prácticamente el verdadero sentido etimológico, y ese es un riesgo para todo estudiante de la Biblia, ¿verdad? Porque nos metemos en un lío. Y por otro lado está el costo de los libros, que no cualquiera los tiene. Entonces tenemos que recurrir a otras fuentes. Entonces, y porque tener un libro para cada tema, pues saben ustedes el costo, ¿verdad? De cada libro, cuánto vale. Entonces, en esa parte estamos bastante limitados nosotros, porque no tenemos los recursos para poder hacer pero sí existen, ¿verdad? Libros y literatura. Hoy tenemos el YouTube, ¿verdad? Para poder encontrar esa clase de informaciones o libros que están a la disposición. Falta que los analicemos, ¿verdad? De la manera correcta. Como dije, pues hasta en los diccionarios bíblicos, ¿verdad? Cualquier comentario, no, los comentarios también es otro asunto que también tenemos que tener mucho cuidado. Los comentaristas se basan prácticamente en el desarrollo de la palabra, ¿verdad? Según una época, pero no en la etimología o en el punto lingüístico o la cultura de dónde depende esa palabra. Es así como llegamos al punto de varios temas que hemos estado hablando atrás, ¿verdad? Con algunos amigos, de que sí es un problema cuando llegamos a estos puntos, porque tenemos que recurrir, ¿verdad? ¿Cómo puedo llegar yo a una persona que me está diciendo que el diablo existe, ¿verdad? O el infierno existe? Vamos a tratar de trabajar a esa persona cuando no nos van a poder aceptar, ¿verdad? Que tan solamente son palabras basadas en la cultura y en la lingüística de determinada región. Pero todo tiene también su aclaración sobre esto, ¿verdad? Entonces, hablar del infierno es hablar también del diablo o Satanás, porque esto está ligado. Está ligado por el hecho de la creencia popular, ¿verdad? Está ligado. No porque no es así, pero como cuando la persona cree de que existe el diablo, existe el infierno. ¿Por qué razón? Bueno, porque este tiene dominio, ¿verdad? Sobre ese inframundo, por decirlo así, y él gobierna ese espacio donde van toda la gente mala y inicua. Y ahí es un lugar de castigo, de tormento, pero por otro lado también está la cuestión cuando dice que hay otro grupo de personas que se van al cielo
a gozar de una manera diferente. Bíblicamente hablando, esto no es así. Entonces, en esta mañana lo he dividido de esa manera. Y el último es el concepto espiritual. Este es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Porque salimos edificados, salimos bastante enseñados y tenemos ya una visión un poco más clara, ¿verdad? De las cosas con respecto al conocimiento bíblico. Ese concepto que nos abre una ventana a través del conocimiento bíblico para poner en claro qué nos tratan de decir las Sagradas Escrituras respecto a un propósito o propósitos, porque en la Biblia no solo se trata de un propósito, hay muchos propósitos que trata la Biblia, ¿verdad? Porque muchas veces estos propósitos están expresados en lenguajes metafóricos o alegóricos, y esto lo vemos en las Escrituras. La Escritura se trata de eso. Y en esta mañana vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Donde han prácticamente tergiversado. Hay que acordarnos, ¿verdad? Que el Nuevo Testamento fue escrito por varias personas y todos tienen diferentes maneras de expresar esta palabra del tema que estamos tratando en esta mañana. Entonces, nos vamos a encontrar con diferentes cosas, porque son diferentes actores del Nuevo Testamento. Entonces, hay cuestiones metafóricas donde ahí está prácticamente la parte de la equivocación, porque solo son figuras, ¿verdad? Y una de ellas es el caso de que vamos a mencionar en esta clase, ¿verdad? Acerca de cuando el Señor Jesús estaba predicando acerca de este lugar, pero no estaba hablando en sí del infierno en sí como la gente lo cree. Y es una parte que debemos de tomar en cuenta. Cuando nos gusta estudiar la Biblia y seguimos aprendiendo en esto, porque no todos estamos versados en esto, cada día seguimos aprendiendo. Entonces nos vamos a dar cuenta de que hay varias cosas que todavía no sustentan, ¿verdad? Que tenemos que seguir investigando. Y como dije, es un consejo para todos cuando vamos a los comentarios bíblicos, cuando vamos a los diccionarios bíblicos, cuando vamos a otra clase de fuentes. Debemos de analizarla bien, ¿verdad? Darle varias vueltas hasta que quedemos al menos un poco convencidos, porque todos se rigen prácticamente por la misma cosa, ¿verdad? Tal vez los traductores, y sí, las traducciones a veces son bastante malas. Cuando se tiene un poquito de tiempo, uno analiza y ve un poquito de la historia, y hay preguntas que les han hecho a estos traductores que fueron de mucho tiempo. Y ellos aceptan, ¿verdad? Que todo algunas veces fue a la ligera, que no le pudieron el verdadero énfasis, ¿verdad? A la lingüística o a la cultura. Y ellos mismos se toparon con un problema. Es por esa razón que uno dice, bueno, ¿y por qué en la Biblia española, verdad, que es la que nosotros manejamos, nos encontramos con esta palabra infierno? Pero siempre que vamos a los escritos, nos damos cuenta que ahí nos están describiendo un lugar que no es del original hebreo. Y empieza uno a analizar, ¿verdad?, los puntos. Y dice, bueno, porque en nuestra Biblia nos ha puesto el infierno. Y esa es una de las cosas que ha venido a tergiversar a muchos. Porque mientras unos defienden la postura del infierno, otros la cuestionan, ¿verdad? En el concepto cultural o lingüístico, este concepto cultural comienza cuando a través de los tiempos, y esto es bien interesante, fíjense, vamos a analizar. El concepto cultural comienza cuando a través de los tiempos el hombre, guiado por su propia inquietud, curiosidad o la misma imaginación por algo que no entendía
o que para él parecía desconocido. Tal era el caso de pensar que a dónde iban sus seres queridos al morir. De por ahí comienza, ¿verdad? Esa imaginación. Y analizando la palabra sepulcro, es un lugar que casi tiene el mismo sentido. Tal vez ustedes recuerdan una pregunta que le hacen a Pablo. Bueno, ¿y con qué cuerpo vendremos cuando resucitemos? Allí hay una inquietud, ¿verdad? Allí hay una curiosidad. Hasta puede haber una imaginación. Entonces, el asunto es ese, para ir aterrizando. Punto. Entonces, dando lugar con esto a las famosas mitologías. Aquí está el punto. La parte esta tiene, como nosotros sabemos, tiene un gran recorrido. Las mitologías eran cuestiones que se inventaba la gente para algo. Tal vez ustedes tuvieron el lugar, ¿verdad? O la oportunidad para ir al Saburo Irao. En el Saburo Irao estaba una leyenda, en una parte, y allí decía que era mitología. Y decía que era una cuestión cuando los padres no querían que los hijos trasnocharan más de un determinado tiempo. Entonces se inventaron cuentos, como la ciguanaba, el cipitillo, bueno, carreta chillona y tantas otras cosas. Era para poner en miedo, ¿verdad?, a estos adolescentes para que no pasaran de allá, más allá del tiempo estipulado para andar, como decimos en el buen salvadoreño, andar callejeando. Y de esa manera empezó prácticamente el desarrollo de la mitología. Más adelante, si ustedes revisan la historia, estas mitologías ya fueron más refinadas y comienzan por el siglo, para las fechas hay algo malo, ¿verdad? Para el siglo cuarto o quinto, comienzan, porque todo esto, prácticamente estas palabras que he puesto por acá, no son tan antiguas, ¿verdad? Porque ya estaban autores o escritores griegos que refinaron toda esta clase de mitologías y la fueron refinando más hasta que se llegaron a convertir en materias académicas en universidades de aquel tiempo. Entonces, como Virgilio, como Platón, que vinieron a refinar, digamos, todas esas creencias, hasta que viene la iglesia dominante de ese tiempo y la hizo un dogma y pasó a toda la gente. Entonces, por esa razón, la gente hizo suyo esa creencia y la aceptaron que era así. Hace poco platicaba con un hermano y me decía que, bueno, no solo que se diga esto, ¿verdad? Y es cierto. La gente ya está tan encerrada en esa parte y no se dan cuenta que están siguiendo una pura mitología, ¿verdad? Entonces, esto cambió más adelante con la literatura. Y por eso decía que el infierno siempre va de la mano con lo que es el diablo, la creencia del diablo y Satanás. Hasta que sucede en la Edad Media una obra que vino, ¿verdad?, a reunir todo eso. Esta obra fue leída en su época, fue leída y mucha gente lo creyó. Mucha gente lo hizo suyo. Tal es el caso que hasta hace unos años atrás todavía se leía en algunos centros de estudio, ¿verdad? Era una regla leer esas obras. Hace poco estuvo una lucha, ¿verdad?, de que querían ver si podían enseñar la
la palabra divina en los centros de estudio. Se negaron, dijeron que no. Pero para la mitología estuvieron y están abiertos. No se sabe por qué, ¿verdad? Entonces, basado en esto, vamos a continuar con el tema. Entonces, cuando estas cosas sucedieron, como dije, la gente lo hizo suyo todo esto. ¿Verdad? Y se vino a convertir en un paradigma para todos, porque lo creyeron. Y sabían, de eso decían que era así, y hasta hoy día es así. Y no se puede cambiar. Por eso me comentaba un amigo, ¿verdad? Me decía que es una lucha grande cuando nosotros tratamos de enseñarles, ¿verdad? A través de la lingüística o de la etimología de las palabras, qué significan tales cosas. Es un trabajo arduo, ¿verdad? Tanto para el estudiante de la Biblia, porque sigue aprendiendo, seguimos escudriñando cada día. Aquí a mis espaldas tengo unos apuntes que hice de antemano. En estos apuntes cabe el concepto técnico de la investigación, ¿verdad? Entonces, la palabra infierno aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Si aparece por ahí otra, me lo hacen saber, ¿verdad? Aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no aparece ni una sola vez en la Biblia hebrea, ¿verdad? O en los originales hebreos, esa palabra. En esta mañana vamos a tratar, voy a ver cómo hago para tratar de explicarlo, porque este es un asunto bien delicado, ¿verdad? Cuando hablamos de estos puntos. Entonces, nos queda algunas veces esas dudas cuando leemos estos escritos, ¿verdad? Entonces, si pensamos nosotros, bueno, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué sucedió con eso? Lo importante del caso, lo importante del caso en esto, es que nosotros debemos de basarnos prácticamente en los escritos, buscar en los escritos originales. Como dije, es un poco complicado para nosotros por la carencia de recursos o de fondos, ¿verdad? Entonces vamos a estar un poquito restringidos a las investigaciones que nosotros hagamos. Y todo es el bien para la comunidad, primeramente para la comunidad, ¿verdad? Y después para todos los amigos que nos escuchan. Entonces, esta palabra infierno proviene del vocablo latín, ¿verdad? Infernus, tal como está ahí atrás. Y este a su vez hace referencia al sustantivo inferior. Aquí está, inferior, o sea, parte inferior. Si seguimos desde el hebreo, Sheol es igual, ¿verdad? A a lo bajo de la tierra. Es así como aterrizamos en la palabra sepulcro, por lo que nosotros conocemos hoy en día en el buen salvadoreño como la tumba, ¿verdad? Todos al morir vamos a la tumba. Allá en Isaías, cuando el rey Ezequías se le anuncia que va a morir, encontramos cabal, ¿verdad? El significado de Sheol, que es sepulcro. Si ustedes lo pueden leer en Isaías, ahí lo van a encontrar. Y hoyo de corrupción. Al igual que también lo encontramos en Hechos, cuando se describe la muerte del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, hoyo de corrupción. ¿Por qué hoyo de corrupción? Bueno, porque ahí sucede el fenómeno, ¿verdad? De la descomposición de nuestro cuerpo. Así de natural. Y en esta palabra no hay ni bueno ni malo.
Simple y sencillamente es un lugar, ¿verdad? Es un lugar de descanso para todo aquel que muere. Ya no hay más cosas que inventar, ¿verdad? O decir. En una ocasión, voy a contar una pequeña anécdota, la rápida. En una ocasión, yo trabajaba por aquí por Mexicanos. Y cuando salí en horas de la tarde, ¿verdad? Ya para venirme para mi casa, estaba una rueda de personas, todos con mantilla, ¿verdad? En sus cabezas. Y, y tenían unos pañuelos blancos en el suelo. Uno estaba con una sucamándula rezando y los demás estaban haciendo ahí. Bueno, yo pasé porque yo no sabía que era eso. Aquí lo vine a aprender. Y era el hecho de que estaban recogiendo un alma en pena. En pleno siglo XXI, ¿verdad? Haciendo eso. O sea, que que las famosas mitologías todavía continúan, ¿verdad? Entonces, de eso se trataba. Entonces, cuando una persona dice, si usted le pregunta a una persona, ¿qué es el infierno? El infierno, bueno, es un lugar de tormento, un lugar de fuego, ¿verdad? Donde las almas están ardiendo. Pero si una alma quedó por allá, que no pudo llegar a ese lugar, la van a recoger de esa manera y la llevan para ese lugar, ya sea para ese lugar de tormento o sea para ese lugar de refrigerio o de gozo, ¿verdad? Eso es lo que es la creencia popular. Vaya donde vaya, eso es. Por eso uno se pregunta, bueno, y aquí traía unos apuntes acerca de esa parte que se me escapaban. Estos son apuntes para que los analicemos, ¿verdad? No es para que, digamos, es así, pero los he traído para que veamos cómo son las cosas y cómo ha venido recorriendo la mitología, ¿verdad? Toda esta clase de cosas. Bueno, uno se pregunta, bueno, pero esto es de por allá, no es de aquí. Así sucedió con las culturas. Se fueron yendo las creencias y se llegaron a generalizar en el mundo. Entonces dice, en este apunte que traigo, que lo había dejado de lado, entonces dice, al puro principio del auge cultural comienzan a aparecer ciertas creencias fruto de aquellas imaginaciones sobre algo desconocido, porque no lo podían explicar. No podían saber qué estaba pasando o qué pasaba después de muerta esa persona o a dónde iban. Bien, de algo desconocido. Y es así como nos encontramos en la cultura griega primitiva el concepto del infierno, que era representado con la palabra tártaro, que se utiliza para referirse a un lugar subterráneo de castigo y sufrimiento para los malvados. Tártaro le he puesto hasta por acá. Si ustedes se fijan, está hasta acá. Porque esta es la verdadera palabra, Hades. Tártaro es una palabra que en verdad fue bastante antigua, ¿verdad? Pero esta es la palabra que más se utilizaba, el Hades, que era un lugar nada más donde iban los muertos, sean malos o sean vivos, iban a un lugar. Pero tiene su historia también. Por el tiempo no la vamos a, pero si la buscan la van a encontrar, ¿verdad? La manera como este muerto, otra creencia también. Bueno, lo voy a explicar. Sucede que en el Hades, ¿verdad? Era un lugar donde iban estos muertos. Pero tenían que pasar por un cierto lago donde estaba un barquero. Y esa entrada para ese lugar la cuidaba un perro de tres cabezas, según la leyenda, ¿verdad? Entonces, este muerto tenía que pagar un precio para poder pasar allá.
y al muerto se le ponía una moneda. Si ustedes ven películas épicas que nos pasan en la televisión, se van a dar cuenta de que todavía está esa creencia de poner la moneda, ya sea en los ojos, ¿verdad? O viendo que estaban pagando su precio. En aquel tiempo, cuando una persona moría, yo le cuento a varios que me di cuenta de eso y me preguntaba, bueno, ¿por qué le ponen una rodaja de limón al muerto? Y era por eso, ¿verdad? Estaban ejemplificando aquella moneda antigua, ¿verdad? A través de esa cosa. Son cosas que a veces pasan, pero no le ponemos mucha atención. Es la misma mitología, haciendo referencia a esas creencias. Entonces, voy a seguir leyendo esto. Para referirse a un lugar subterráneo de castigo y sufrimiento para los malvados. En la antigua Mesopotamia se creía en un lugar llamado Arali o Kur, que se consideraba un lugar oscuro y desolado donde las almas de los muertos residían. En la antigua religión egipcia, la palabra Duat se refiere a una región subterránea asociada con la muerte y el juicio de las almas. Si nos fijamos en estas tres partes que acabo de leer, la idea es la misma, ¿verdad? Un lugar subterráneo, un lugar oscuro, bueno, así, tétrico todo. No tenían otra manera como por describirlo. Entonces, esto último lo voy a mencionar como lo traigo, ya que es muy interesante para nuestro estudio. Esto lo extracté, ¿verdad? Para que lo veamos todos, cómo son las cosas. Entonces dice, en la tradición judeo-cristiana, porque sí lo ponen ellos, judeo-cristiano, ¿verdad? La Biblia utiliza la palabra en hebreo Sheol o Sheol o Seol, que luego las traducciones griegas vertieron como Hades o Gehenna. Oigan, vertieron como Hades o Gehenna. Y ya lo vamos a explicar esto. Y finalmente usó la palabra infierno de latín y traducida al español como infierno. Cuando oímos esto, nos pone un poco inquietos. Porque esta persona que hizo ese comentario lo redujo a esa forma. Es cuando tenemos que tener abiertos nuestros ojos para saber qué es lo que estamos leyendo. Entonces dice, el diccionario bíblico nos dice, infierno, término de origen latino, infernus. Oigan, término de origen latino, infernus, que es igual a la parte de abajo, con que se traduce la voz hebrea, Sheol y las griegas Hades, Gehenna y Tártaros. ¿Se pueden imaginar? Una sola, ¿cómo se llama? Eh, Mezcolanza, ¿verdad? Entonces, al ser bastante meticulosos, nos daremos cuenta que hay un problema de etimología. O sea, el origen lingüístico de las palabras según las culturas que acá se mencionan, que pueden tener la misma asemejación o similitud, pero en lo etimológico hay bastante tela que cortar. Solo pongámonos a pensar que como una palabra en el Nuevo Testamento va a ser colocada, describir un evento completamente diferente. Y eso es lo que nos encontramos acá. Por eso mencioné estas citas. Allá en su casa ustedes las pueden leer y las van a analizar y se van a dar cuenta en qué aterrizan prácticamente o cuál es la intención en que aterrizan estas citas. Solamente vamos a leer dos en esta mañana para que nos demos cuenta. Busquemos Mateo 5:22.
Y dice Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera, perdón, que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Primera, ¿verdad? Primera, encontramos acá. Lo que dije al principio era para que nosotros fuéramos aterrizando poco a poco en estos puntos. Infierno de fuego. Ahora veamos Marcos 9. Marcos 9, 43 al 48. Y dice, Marcos 9, 43 al 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces vemos que hace alusión, ¿verdad?, a lo que estábamos hablando al puro principio. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, que estamos siguiendo una enseñanza donde nos está abriendo los ojos para poder entender estos puntos. Muchas veces no se habla de esto porque es bastante complicado, pero debemos de armarnos de valor para poderlo hacer. Entonces, aquí aquí puse a mis espaldas esta palabra, esta palabra. Bien, esto que hemos leído, lástima grande que no tengo fotocopiadora, ¿verdad? Y también tenía que mandar una carta a un cierto lugar para que me concedieran el permiso, ¿verdad?, de poder traer esas copias. Pero si tienen por allí alguno de ustedes, yo no tengo, la persona no tengo un diccionario, un un tratado en griego, pero si lo tienen, búsquenlo. Y, y vean esa lectura, esas dos lecturas que acabamos de hacer. Y después analicen las siguientes. Y se van a dar cuenta que esa palabra, donde cae la palabra infierno, en la Biblia española, no está la palabra infierno, sino que está la palabra que no es griega, ¿verdad? Está la palabra Geenan. Esta palabra va a aparecer en el tratado que ustedes van a leer en griego. Geenan. Que tan solamente representa a la palabra geinom, geinom. Así se pronuncia en hebreo, geinom. Hasta lo apunté en un cuadernito por ahí la palabra gay, porque a veces le olvida uno, ¿verdad? Geinom. Así se pronuncia en el hebreo. Entonces, esta palabra solamente representa a este vocablo hebreo, gay y nom. Gay significa valle y Ginom es el nombre propio del dueño del lugar. Que cuando leemos Jeremías, ¿verdad?, dice el valle del hijo de Ginom. Ya era el hijo, el propietario de ese terreno, de ese lugar. Eso representa nada más Gay Ginom. Entonces,
esta palabra, Geenan, que no es prácticamente hebrea, sino que tan solo fue un préstamo o un cálculo lingüístico, podemos decirle un cálculo lingüístico, ¿verdad? De, de esta palabra, y lo puse acá para que vean, ¿verdad? Que esta palabra en sí no existe. Es un préstamo que se le hizo a la palabra gay ginom, que en el lenguaje griego es gay, ge, genan. Vamos a poner un ejemplo. A todos nos gusta, a todos nos gusta el bistec. Sí, ¿verdad? A todos nos gusta el bistec. Esta palabra hace lo mismo que esta palabra. Esta palabra hace lo mismo. Porque bistec en sí no existe, ¿verdad? Es solo un préstamo que se le hizo a dos palabras inglesas, que es beef stick. Entonces solo fue un cálculo, pues es un cálculo lingüístico, ¿verdad? Que no es, que no es nuestro, que no es español y ni es latín, tomando en cuenta lo que estoy enseñando, ¿verdad? Entonces, esta palabra en sí no existe, solo existe en nosotros, ¿verdad? Así como en esa parte. Una manera de ver las cosas como han sucedido. Por eso puse esta parte aquí, para que viéramos esta palabra, que solo esta palabra Genan está representando a la palabra gay ginom en el hebreo. Así como esta palabra. Esto representa un trozo de carne o un filete de carne, ¿verdad? Quiero comerme un filete de carne, quiero comerme un bistec, ¿verdad? Pero esta palabra no, es un calco nada más de dos palabras inglesas. ¿Qué significa eso? Un filete de carne. Entonces, de esa manera, podríamos entender esto y ya vamos a ver por qué razón lo estoy diciendo. Entonces, volviendo al punto este, nos vamos a ir dando cuenta de cómo las cosas han ido sucediendo. Diga, Aristide. Sí. Sí. En la primera Biblia que tradujo, que hoy es Reina Valera, ¿va? La Teodora Reina, él no tradujo la palabra que era, sino que le dio una percepción de lo que aquello era. Por eso la Teodora Reina tradujo quemadero de fuego, ¿verdad? Quemadero de fuego. Ya Cipriano Valera, ya en 1702, fue que le metió la pala al infierno, que es donde la sacó. Y ahí se ha mantenido, fíjense. Pero hay una Biblia, la Reina Valera 1920 creo que es, donde esa
ha eliminado la palabra infierno y ha introducido la palabra nuevamente que el Cazador de Reina tradujo. No tradujo, sino que le dio una percepción, Sí. una idea de lo que aquí se refería. ¿Va? Entonces ha retomado que madero de fuego. Entonces yo pienso y digo así, mire, digo yo, si esta Biblia, 1920, si dejáramos esta 1960 como de estudio y se oficializara la Reina Valera 1920, las nuevas generaciones de que 20 años, 30 años, no conocieran que es infierno, pues. Ellos supieran que realmente qué es lo que es el que fue que es Génova. Porque esto es Génova, como usted, ahí empezó usted la historia de Génova. ¿Qué es Génova? Vaya los hijos de Inomba, que fue una parte que en la repartición de tierra que con su hizo, pues ahí quedó haciendo límites con algunos, con otros, ¿va? Y usted sabe, pues ya, creo que todos saben de que los reyes empezaron a quemar ahí a niños para niños, pues, y que Dios al final maldice este lugar. Sí. Y que ya no le dije, ya no se llamará Valle de los Hijos de Norte, sino que Valle de la Matanza. Valle de la Matanza, y entonces el de Dios amenaza que ahí van a ir a parar ellos. ¿Va? Que yo pienso, Oscar, que es muy importante este versículo que quería leer, Mateo 23, 23, donde el Señor Jesucristo les dice, ustedes les dice, han pasado la medida de sus padres, dice, ¿va? Entonces yo pienso, ustedes irán a parar a ese lugar, a Gehenna, ¿va? Entonces yo pienso que el Señor Jesús se está refiriendo a Jeremías, haciendo alusión a Jeremías 9:6, ¿verdad? Cuando es donde Dios condena ese lugar. Sí, entonces, vaya, todo esto que nosotros hemos visto, es una dificultad que ahora se tiene, en ese tiempo no se tenía dificultad, porque ellos entendían perfectamente la amenaza que el Señor Jesús les decía. así es. ¿Y a quién amenazaba el Señor Jesús? A los que amenazaba era a los fariseos, pues. Aquella gente pulcra que se vestía tal y era tan limpia, ir a parar ese lugar, pues, va. Era una amenaza seria, pues, va. Sí. ¿Verdad? Entonces, ellos entendían, ellos no tenían ningún problema. Ellos entendían cuando ellos, de la boca del Señor Jesucristo, nunca dio la palabra infierno, sino que salió la palabra ajena. Vaya, pero este es un lugar topográfico que ellos sabían. Vaya, como que le diga a alguien, mire, vamos a ir a parar a Mariona. Vaya, ya sabía que están viendo que es Mariona, pues. Entonces ellos entendían la amenaza que yo les hacía. A ese lugar, pues, a ese lugar que era ya lo más, algo tenebroso en ese tiempo, pero sí era un lugar topográfico. Así es. Gracias, Aristides me adelantó la clase, ¿verdad? Me la adelantó, porque de eso se trataba, ¿verdad? Entonces explicaba estos asuntos, ¿verdad? Para que veamos. Ahora la pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿qué era Gay Hinnom? Y aquí viene la parte que nos estaba mencionando aquí nuestro amigo Aristides. Y busquemos Jeremías 7. Jeremías 7, 31 al 34. Y dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante.
Esto fue tan cierto, ¿verdad? Tan cierto como la Biblia lo dice. Y esto fue en la destrucción de Jerusalén. Se cumplió toda esa palabra. Entonces tenía un propósito. Cuando nosotros revisamos esta parte, como dijo, bien lo dijo Aristides, era un lugar topográfico. De eso se trataba Gei-Hinnom. Entonces, y por eso lo describí, ¿verdad? Aquí. Gay, Valle, Hinnom era el nombre propio de ese dueño, de ese lugar. Bien. Busquemos también Segunda de Reyes. Fíjense que antes de que leamos esta lectura, quiero hacer una parte. Para muchos de nosotros, en nuestra época, podemos decir que era tan abominable esta clase de actos que se llevaban a cabo en ese lugar. ¿Ah? Algunas prácticas ya eran comunes en, en algunos pueblos. Y esto también vino a ser parte de este pueblo de Judá. Practicaron esta clase de ritos, ¿verdad? Llegaron a ese punto. La gente creía que con degollar y quemar a sus hijos, eso podía traer cierta abundancia, ciertas, bueno, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Que ellos, aún hasta éxitos en cualquier cosa de guerra, todas las cosas. Este era un lugar dedicado para eso. Y veamos, era una época bien difícil de lo que nos describe las escrituras. Veamos ahora Segunda de Reyes. Este rey fue de los más difíciles, ¿verdad? De esa época. Segunda de Reyes 21. 21:6, hablando del rey Manasés. Y dice, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Bueno, y aparece todo lo demás, ¿verdad? Que esta persona hizo en Jerusalén. Eran tiempos bien difíciles, ¿verdad? Donde se hacía esta clase de rituales, donde sacrificaban a los niños. Ya muchos hermanos han descrito, ¿verdad? Esta parte, cómo se hacía. A un dios dedicado que se llamaba Moloch. Este tenía como una especie de vientre, una olla, ¿verdad? Y sus manos estaban así recibiendo a ese niño que iban a quemar. Esta gente no solo estaba en sus cinco sentidos. Esta gente utilizaba ciertas sustancias para no sentir también aquella parte. Estaban drogados, ¿verdad? O borrachos. Y estaban otros allí alimentando el fuego y otros alimentando los sonidos de los tambores para que los llantos y los gritos de esta criatura no se escucharan. Era tan abominable todo eso. Pero pasado el tiempo, con esta maldición que hace Jeremías acerca de este lugar, se dejó de hacer eso. En la reforma del rey Josías, esto se completó y ya no se hizo. Después del regreso de Babilonia, y conforme fue aumentando la gente, este mismo lugar, Gei-Hinnom, llegó a ser un botadero de basura. Allí aventaban toda clase de desperdicio, animales muertos, cadáveres, bueno, todo lo que, la pudrición allí. Y este juego se mantenía humeando todo el tiempo, humeando, porque a cada momento estaba llegando gente a tirar basura. Cierto tiempo, ya los encargados de la comunidad venían y quemaban todo en general. ¿Para qué se hacía esto? Para que fuera apilando, se fueran apilando más la basura, apilándose más para que diera más espacio para que lo que estaba llegando. Esa es prácticamente la imagen que toma el Señor Jesús
para poder describir prácticamente o hacerles ver a estas gentes que necesitaban un cambio personal en sus vidas para que no fueran a probar la destrucción. No estaba hablando, como dijo ahí Aristides, de un infierno, un lugar de fuego, para nada. Era una manera metafórica de estar él predicándoles de que era necesario que cambiaran de actitud, que aquellas partes, ¿verdad? No solo que se mencionan allí, como la mano, el ojo, sino que todo su cuerpo fuera cambiado, cambiaran de actitud, cambiaran de su manera de ser, porque si no, lo que venía para ellos era destrucción. Simple y sencillamente era destrucción, haciendo referencia a ese lugar donde se destruía todo. Este lugar se mantenía ardiendo para quemar la basura, los gusanos consumían lo que el fuego no lograba destruir. Cada cierto tiempo se hacía una quema general para que se apilara la basura y diera espacio para más desperdicio que llegara. Esta es la imagen que toma el Señor Jesús, o que toman los escritores, lo que decía al principio, ¿verdad? Porque cada escritor dice las cosas como la dijo el Señor Jesús. Recuérdense que eran escritos, ¿verdad? Entonces lo que dijo el Señor Jesús, ¿entienden? Por eso es que las traducciones parece que tienen un ciertos vacíos ahí, ¿verdad? Y eso solo queda que cada uno de nosotros nos dediquemos, ¿verdad? A estudiar más las escrituras. Lo dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Y por eso es que los evangelios casi que no se parecen mucho. Entonces, quería hablar, Dula. Quiero ahondar un poquito con lo que usted está diciendo. En realidad, cuando estudiamos este tema, sí es un poquito complicado porque como ya venimos con ideas preconcebidas, ¿verdad? Y muchas veces cuando leemos la palabra infierno, ya nuestra cabeza ya se está, ¿cómo se llama? Imaginando el concepto popular. Pero como usted lo ha ido explicando en esta mañana, poco a poco, que la palabra infierno, o sea, no es una palabra que viene del latín. Sí. O sea, en el idioma de donde aparece en Mateo y Marcos, la mayoría de veces la palabra infierno dice gehenna. En el original dice gehenna, no dice infierno, sino que nuestras Biblias las tradujeron como infierno, pero tomada del latín. Sí, entonces, cuando Jesús está hablando de ese lugar, se está refiriendo a un lugar de destrucción que los profetas habían hablado y que quedaba a las afueras de Jerusalén. Entonces, en el tiempo de Jesús, ese lugar se había convertido como un lugar, un botadero. Un botadero. Sí. Entonces, y ahí estaba. Pero en el original dice gehenna, en Mateo, en Marcos y en Lucas, en el original la dice gehenna, que viene del valle del hijo de Hinón. Así es. Gracias, Tula. Sí, Elena. También en el tiempo de Manasés no tenían el ídolo Moloch, ¿va? Que es una estatua con un vientre con fuego, ¿va? Ellos abrían un hoyo y allí tiraban al niño, ¿va? Con fuego, ¿va? Era un hoyo, pero siempre era una dedicación simbólica a Moloch, ¿va? Pero ellos como no tenían, a veces algunos no tenían el ídolo cabal de los idólatras, ¿verdad? Hacían un hoyo. Este ídolo era antiguo, ¿verdad? Este ídolo era antiguo, ¿verdad? Antiguo. Sí. Entonces, y fíjense que cuando hablamos de Tofet, se me viene la idea, no sé si ustedes han visto la película de Troya. Entonces, ustedes se dan cuenta que ellos levantaban unas ciertos, así como formas de tronco, ¿verdad? Y para quemar a esa persona. Esas eran más piras. Por el Tofet, eran piras que hacía la gente para quemar. Pero estos niños eran niños vivos, no eran
cuerpos muertos, eran niños vivos, ¿verdad? Que ellos hacían. Bien. Entonces, este valle estaba justo fuera de Jerusalén, estaba ubicado entre dos elevaciones. Con las reformas de Rey Josías también se quedó clausurado para tales sacrificios humanos. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 23:10. Después del regreso del exilio, ya este lugar era un basurero de la ciudad, el lugar se mantenía ardiendo para quemar la basura, los gusanos consumían lo que el fuego no lograba destruir. Cada cierto tiempo se hacía una quema general para que se apilara la basura y diera espacio para más desperdicio que llegara. Ahora bien, viene el concepto, lo último, el concepto religioso. Esta es la imagen que tomó el Señor Jesús, o que toman los escritores para decir que ese es el ejemplo de un futuro sin Dios. Es decir, un futuro en donde vas a ser destruido o vas a desaparecer eternamente. Geinon solo fue una forma metafórica para hacer un llamado al cambio o cambio de actitud antes de que fuera demasiado tarde. En la Biblia hebrea, la palabra que figura para hablar del lugar donde van los muertos es Sheol, que está ahí atrás de mí. Pero el Sheol no es un lugar de castigo, es un lugar donde el fallecido va a descansar. Según la Biblia hebrea, no es un lugar de tormento. La palabra Sheol viene de 3 letras hebreas, de la raíz verbal shehal, que significa preguntar, interrogar, inquirir, indagar, interpelar o consultar. Este verbo se utiliza cuando no se sabe lo que sucede. En algunos casos, ¿verdad? Pero la mayoría de judíos sabía que era el Sheol. Por eso decía yo, allá hablando del Nuevo Testamento, cuando le llegan con esta pregunta a Pablo, bueno, y cuando resucitemos, ¿con qué cuerpo vamos a venir? Estaba esa inquietud, ¿verdad? Parece que no la habían concebido todavía. Estaba esa inquietud, esa curiosidad, o alguna imaginación que ya tenían sobre ese caso. Entonces, la palabra Sheol está en infinito absoluto, que significaría algo así como un lugar desconocido. La palabra Sheol no tiene connotación ni de malo ni de bueno. Esto lo expliqué cuando hablamos del caso del rey Ezequías, ¿va? Que él estaba preocupado, ¿verdad? Quizás porque no había hecho todavía algunas cosas que faltaban. Y su preocupación era que ya su tiempo estaba culminando y todavía parece que el tiempo no se lo había dedicado mucho a Dios. Faltaba por adorar a Dios, ¿verdad? Y por eso él dice, ¿qué señal voy a tener de ir al templo nuevamente? ¿verdad? Así pues la pregunta que nos podemos hacer ahora nosotros. Hoy que tenemos vida, ¿verdad? Debemos de alabar a Dios. Debemos de dedicarnos a Dios a través de su palabra en ese conocimiento. Porque ya cuando estemos al final de nuestra agonía, ya no habrá lugar para eso. No habrá tiempo, así es, no habrá tiempo. Y esto es lo que le preocupaba a este rey, que la mayoría del tiempo lo había dedicado quizás para otras cosas, pero ahora era un punto que se le escapaba de las manos. Y por eso dijo, ¿qué señal voy a tener cuando vaya al templo? Entonces, y después allí mismo, en esa misma cita de Isaías, nos vamos a encontrar que él dice el hoyo de la corrupción. El sepulcro no era más, es que es eso, solo eso. No vi allí un lugar para poder decir, este va para el infierno, o este va para el cielo, o para otro lugar de descanso. Por eso dice, el Sheol no representaba ni bueno ni mal, solo era un lugar donde van todos los muertos. ¿Qué nos da a entender a nosotros con eso? Que debemos de estar bien educados para esos momentos. Bien educados para esos momentos. Para ir finalizando,
Solo indica el lugar desconocido por seres humanos, para el cual van todos los muertos o difuntos. No sé si tengo todavía un poquito de tiempo para que hagamos unas citas. Vamos a robarnos, como dice el hermano René, unos minutitos más. Bueno, vamos a buscar en la Biblia Eclesiastés 3. Y con esto vamos a ir finalizando. Eclesiastés, primeramente vamos a comenzar con Eclesiastés 3. $19 y $20. Y dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Veamos también, bueno, en esta cita, el judío tenía bien claro el fin de la vida. Todo va a un mismo lugar, la tumba. El judío lo tenía bien claro esto. Busquemos también allí Eclesiastés 9. 5, 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todas aquellas facultades y acciones que nos distinguían en vida terminan en la tumba. Y ya no vamos a estar pensando en esa mitología, ¿verdad? De que se sale a asustar y cosas por el estilo. Nada. Allí muere todo. Y también el versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Imagínense. Imagínense. Entonces, quiere decir que en vida, ¿verdad? Por eso lo puse a la par la cita de, si lo están apuntando, pues lo pueden apuntar, Isaías 38, 18, haciendo referencia a la parte del rey Ezequías. Este hombre se quedó corto, ¿verdad? No había completado, a última hora le agarró, ¿verdad? Así nos puede agarrar a nosotros, por última hora queremos ver, ya cuando estamos agonizando, ya que no tenemos un chance para hacerlo. Entonces, pero la misericordia de Dios fue grande con este hombre, ¿verdad? Le dio más tiempo de vida, 15 años más le dio, dígame. Tormento, va en ese infierno, cuando el Salmo 103 nos dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Y la misericordia de Él es tan grande, ¿verdad?, que no va a permitir, ¿verdad?, según la creencia, ¿verdad?, de que hay un lugar de tortura que todo el tiempo se está quemando el alma. Con la misericordia, como conocemos a Dios, ¿cómo puede existir o gente que crea que hay una parte de tortura? Lo que leíamos en Jeremías, y se le había pasado por la mente a él, eso que estaban haciendo esta gente, la brutalidad que hacían, ¿verdad? Esto. Entonces, ahora bien, para ir finalizando. Entonces, hermanos y amigos, hoy que tenemos vida, alabémoslo, ¿verdad? Según el ejemplo de
de Isaías. Como dije, para el judío estaba claro el fin de su vida. Para él no había un lugar de tormento eterno. Simplemente que iba a la tumba. La Biblia nos habla claramente qué sucede con nuestro cuerpo en el sepulcro. Esto lo podemos ver voy a poner la cita, Job 17, 13, 14 y Hechos 2, 25, 28. Y es prácticamente este fenómeno, ¿verdad? La corrupción o la descomposición del cuerpo. Eso es prácticamente lo bíblico. En conclusión, como hemos visto en esta clase, las traducciones desempeñaron un papel para su época. Sin embargo, todavía seguimos trabajando porque siempre hay un algo que nos sustenta. Cuando el colectivo todavía abraza las creencias de la mitología, todos estos trabajos vinieron de una fuente confiable. Para un judío, su peor castigo era que su nombre fuera borrado del linaje de los hijos de Israel. Esa es la predicación que estaba haciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Esto sí preocupaba al judío. Y tenían que cambiar de actitud. Y ese es un llamado también para todos nosotros, los creyentes, ¿verdad? Entonces dice, y los que no son creyentes, dice, para un judío su peor castigo era que su nombre fuera borrado del linaje de los hijos de Israel, de que su nombre fuera quemado, de que dejara de existir del colectivo de Israel. A eso se refería la enseñanza del Señor Jesús cuando de una manera metafórica se refería a una destrucción eterna. Ese era el mensaje. Sencillamente ese era el mensaje del Señor Jesús. Que cambiaran de actitud y se volvieran a Dios. Busquemos, para finalizar, Apocalipsis 3:5. Y con esto termino mi conferencia de este día. Apocalipsis 3:5. Y dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias. Dígame. Dígala. Que empezar a la gente a saber pues, de que la palabra es cierto, es que no. Que empezar a la gente que le dice a Dios para practicar el cierto. Dios, el hombre condenó el hombre como que ese lugar. Dios lo condenó ese lugar y le dijo: vaya matanza, vaya los cuerpos muertos. Y después pues vemos en lo que se convirtió. Pero como la tierra va a ser restaurada y va a ser pura, sí. Oiga lo que dice Dios, sí, ya sé dónde va y la todo pregunta. el valle de los cuerpos muertos y de ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos, al oriente será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida para siempre. O sea, cuando nosotros vemos aquí, de la puerta de los caballos, el arroyo de Cedrón es el lugar topográfico donde se encontraba el valle de los hijos de Enón. Sí. O sea que Dios va a santificar este lugar. O sea que de hecho Dios lo va a utilizar para algo este lugar, para que vayan a parar cuerpos, pero va a ser para una destrucción completa. Así es. Que tal vez se toma más adelante el lago de fuego, podemos ver esto. Sí, pero otra clase. Y se me quedaba también la última, ¿verdad? Que era la que, mencionando eso, de que el puro final, eso que menciona usted, también Apocalipsis nos habla de que el Seol, ¿verdad? Y la muerte ya no tendrán parte en todo eso. Se me escapó esa cita, pero sí la pueden buscar. Gracias.